Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos como hacemos domingo a domingo a las 23 acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches. Buenas noches, Max, ¿cómo estás? Bien, con muchas ganas, siguiendo atentamente lo que está pasando en Roma con el cónclave, así que sobre eso vamos a estar esta noche conversando en nuestro programa. Un saludo a todas las mujeres, que fue hace el día viernes su día. Estamos esperando el Día Internacional del Varón todavía, pero bueno, algún día llegará. Sí. Y creo que también es interesante reflexionar sobre, y lo vamos a hacer, sobre lo que ha pasado con Hugo Chávez, y a partir de esa situación también sobre cómo es el ejercicio del poder, cómo debería ser el ejercicio del poder. Todo eso esta noche acá, Entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus. La más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, hoy la Iglesia nos presenta quizás uno de los evangelios, debe ser de los 3 o 4 evangelios, pasajes del evangelio más conocidos, muy lindo, muy cariñoso, que representa toda la ternura de Dios, cuando muchas veces se habla de esta imagen de un Dios que juzga, como muy antigua y muy dura. Pensé que esta parábola o esta imagen que hoy nos presenta el Evangelio es la contracara. Habitualmente o históricamente se conocía como la parábola del hijo pródigo. Hace algunos años se habla mucho más de la parábola del Padre Misericordioso. Sí, como vos bien lo decís, es uno de los evangelios quizás más conocidos, pero no por eso que no dejan de sorprender, ¿no? Este Dios que, para contárselo a la gente, Jesús pone, digamos, una historia donde había un padre que tenía 2 hijos, uno de ellos reclama la parte de la herencia que le correspondía, lo cual ya de por sí es un modo de afrenta, porque la herencia se cobra cuando un padre muere. Entonces, bueno, es fuerte que un hijo le diga al padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Es casi como un adelanto que el padre da por su bonomía, por su bondad. Y el texto dice que, bueno, el hijo partió y se fue a un lugar lejano, donde malgastó ese dinero en una vida licenciosa, ¿no? Una vida de diversión, de farra, ¿no? Y un buen día, cuando se acaba, como pasa siempre, cuando se acaba la plata y desaparecen los amigos y desaparecen las fiestas, para poder subsistir tiene que ir a conseguir un trabajo, y ese trabajo que consigue es algo despreciable para una persona judía, que es cuidar cerdos. Y dice que él ansiaba calmar el hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba, ¿no? Y ahí reflexiona. Siempre su reflexión es también con egoísmo, no piensa: uy, pobre papá, que en realidad lo dejé allá, estará preocupado por mí. Él piensa: bueno, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy acá muriéndome de hambre? Voy a volver a la casa de mi padre y le diré: padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado como hijo tuyo, tratame como a uno de tus servidores, como uno de tus trabajadores. En el fondo le va a pedir al padre trabajo, ¿no? Y en realidad con lo que él no espera encontrar es esta respuesta desbordante del padre, que lo está esperando. No lo salió a buscar, pero lo está esperando que vuelva. Y cuando lo ve, corre a su encuentro, lo abraza, lo besa, manda a traer un anillo, se lo vuelve a poner como signo de dignidad, y hace fiesta, ¿no? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y es un poco esta imagen fuerte de Dios que siempre está como pendiente de cada uno de nosotros, que respeta nuestra libertad, aun cuando nos vamos lejos a hacer cualquier cosa,
y siempre está esperando que regresemos, ¿no? Por eso el tema de, en realidad la parábola debería llamarse del Padre Misericordioso, ¿no? Que es un poco el centro, no tanto del hijo pródigo en prodigalidad de haber gastado la plata de mala manera. Y creo que es una linda imagen para esta Cuaresma, ¿no? De que nos invita siempre a volver a Dios, a estar más cerca de Dios, a buscarlo a Él de verdad y sentir que ese Dios que uno quiere encontrar, en realidad lo salió a buscar a uno primero, ¿no? Vos hablás de esta dignidad que el padre le devuelve al hijo poniéndole el anillo en el dedo, ¿sí? A mí me llama la atención, por un lado, cómo el Evangelio busca mostrar la indignidad en la que cae, llega a cuidar los cerdos, un animal impuro para la religión judía. Me ha pasado en muchas charlas con gente que se sentía como muy golpeada en la vida y que lo que te dicen es, lo que yo hice es tan grave que no merece el perdón de Dios, como que ellos mismos se excluyen del reencuentro con el Padre Misericordioso. ¿Qué le dirías desde el Evangelio? Bueno, creo que justamente esta parábola está puesto para eso, ¿no? Es para todo aquel que siente que, bueno, Dios no lo va a perdonar nunca y que no es digno de ser perdonado. Y yo siempre digo, lo repito, lo de Santa Teresita, que en realidad Santa Teresita decía que no hay pecado que frente a la misericordia de Dios no sea como una gotita de agua en una plancha caliente, ¿no? Cae y se evapora. Lo que sí me parece que pasa hoy en día no es tanto que la gente tenga esta sensación de que Dios no te va a perdonar, sino lo que se ha perdido un poco es la conciencia de pecado. En realidad la gente cree que Dios lo quiere igual sin necesidad de ir a arrepentirse, ¿no? Y entonces ahí me parece que es un punto que habría que trabajar un poco más. ¿Cuál es la noción de esta...? Yo a mí me impresiona mucho, te digo, a veces uno cae en la insensibilidad de cuando ve los noticieros que a veces meten todo en la misma bolsa. Uno escucha o ve una noticia política, enseguida ve una noticia de fútbol y enseguida también ponen a una persona que balearon o lo mataron. Hace poco mataron a un chico esta semana que trabajaba a la mañana en una fábrica, un chico de 22 años y repartía pizzas por la noche y bueno, lo balearon. O estos días que tuvimos el juicio que todos seguimos por televisión, también lo de Carolina Píparo, ¿no? Y bueno, y qué tremendo, ¿no? Que una persona, digamos, tenga enfrente a alguien que le valió y mató a su hijo y no esté ni arrepentido, ¿no? Eso me impresiona mucho a mí. O sea, que la vida valga tan poco. Entonces yo creo que en realidad, digamos, Dios te puede perdonar siempre, pero para que a uno Dios lo perdone, uno tiene que tener un mínimo de arrepentimiento. Y me parece que hoy en día lo que más uno ve es la indolencia, como que no le importa nada, digamos, de lo que hizo. Él era un guitarrista, cantautor, que tocaba en una banda de rock, y cansado de imitar a los Rolling Stones, fue un retiro en el invierno del 92. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Padre Guillermo, siguen pasando los días, leemos un montón de noticias, como vos anticipaste hace un par de semanas en este programa. Me parece que leemos cosas que se escriben a veces sin demasiado asidero porque se van generando como especulaciones y te pasan datos que uno no tiene muy claro de dónde sale, porque los cardenales ya están todos guardados, no están en cónclave, pero ya se metieron ahí. Me parece que no hay mucha filtración a la prensa. Sin embargo, todos los días leemos 2-3 páginas de diario dándonos información. Que sí, uno analiza, en realidad están refritando lo que se publicó ya hace días, ¿no? Y presuponiendo cosas, bueno, que va a salir hoy, que va a salir mañana, la fecha del cónclave, que los cardenales están discutiendo. Y a mí me gustaría explicarle a la gente que en realidad, digamos, es lo que tienen que hacer. O sea, cuando dicen esas internas feroces, o no sé qué, no son internas feroces, son simplemente hacer uso de su responsabilidad. Si bien la Iglesia no es una democracia, este puñado de personas, estas 200 personas que están ahí, están elegidas por su trayectoria y por la responsabilidad que les ha tocado dentro de la Iglesia para elegir al nuevo Papa. Y aunque la asistencia del Espíritu Santo está en cada uno de ellos, en lo que van a votar, sin duda que ahí está en juego su responsabilidad. Y por lo tanto, lo que pasa esta semana
que es lo que llaman las congregaciones generales, todos los cardenales están viviendo dentro de los muros de la Santa Sede, en un lugar que se construyó en tiempo de Juan Pablo II, se llama la Residencia de Santa Marta, donde hay lugar para que se alojen absolutamente todos. Por lo tanto, están ahí adentro, desayunan, almuerzan y cenan, todos ahí, no pueden salir, digamos, técnicamente están como, digamos... Enclaustrados. Sí, o sea, hay alguno que puede salir porque quizás viven, como los americanos viven en el colegio americano, no sé, no hay todavía obligación de quedarse hasta que empieza el cónclave. Cuando empieza el cónclave ya no se puede salir más, pero, digamos, durante el día están en esto que se llaman las congregaciones generales, que los cardenales tienen la posibilidad de anotarse para hablar. Entonces, primero, los van conociendo, no todos se conocen, y además de eso van exponiendo cómo está la situación de la Iglesia en sus respectivos lugares. Y esto es más que interesante para los que escuchan, porque, bueno, hay gente de todo el mundo. Entonces, yo puedo saber muy bien cómo está la Iglesia en Argentina, pero no, y más o menos cómo está en Brasil, algo en Uruguay o en Chile, pero mucho más de eso no tengo idea. Y imagínense cuando habla, no sé, un cardenal de África, Sí, un vietnamita, o un nigeriano, o uno de Filipinas. Entonces, cada lugar tiene su propia problemática, sus propios desafíos, y dentro de estos desafíos como que se van, si se quiere, apuntando a cuáles serían los desafíos generales que la Iglesia tiene frente al mundo contemporáneo, frente al, digamos, hoy, que en un artículo, el día viernes, en un artículo muy lindo, que una entrevista que le hace Elisabetta Piqué al cardenal Karlik, un hombre muy santo, él decía que los desafíos de la Iglesia tienen que ver con, digamos, por un lado, con el creciente secularismo, cómo anunciar a Dios en un mundo que se vuelve cada vez más secular. Esto que yo mencionaba en la primera reflexión del Evangelio, ¿no? Un mundo, bueno, que no considera ni el mal ni el pecado, ni tiene arrepentimiento de las cosas que hace, donde no hay, el relativismo ha hecho que no haya verdades objetivas, no hay verdades objetivas, y esto es un problema que se traslada a todos. Si no hay una verdad objetiva, o digamos, no hay, a ver, esto es así o no es así, todo es más o menos relativo, ¿no? Entonces, si todo es más o menos relativo, y bueno, digamos, ¿por qué, no sé, en el aula un chico no va a hacer lo que quiere? Y por qué el docente le va a poner límite, y por qué el padre le va a decir lo que tiene que hacer, o a qué colegio tiene que ir. Todo es relativo, ¿no? Todo, pareciera como que hay una crisis de autoridad en el mundo contemporáneo, en la sociedad en la que vivimos, donde nadie quiere poner límite, ni decir que está bien y que está mal. Entonces, bueno, también nosotros estamos afectados por eso. Para nosotros, incluso, digo, me parece interesante decirle a la gente que cuando a veces la prensa dice, bueno, sí, capaz que los grandes desafíos de la Iglesia, entonces pone una serie de temas morales. La Iglesia no va a modificar su doctrina moral, menos mal, no la va a modificar. Lo que puede ser que se modifique es el trato pastoral, se puede modificar la cercanía. Hay temas que sí se pueden discutir, como el celibato sacerdotal, porque no es de derecho divino, es una ley de la Iglesia, eso podría ser modificado, pero no va a ser modificado sin una discusión muy larga, y no es un decreto de 5 minutos. El viernes se celebró el Día Mundial de la Mujer, ¿sí? Había mucho tuit, mucho comentario, muchas expresiones, si se quiere, políticamente correctas. Una de las cosas que hemos leído en estas semanas es la discusión de cuál debería o cuál va a ser el rol de la mujer en la Iglesia. Y el sacerdocio femenino también aparece ahí presentado. El sacerdocio femenino es inmodificable. Jesús, digamos, no tuvo ninguna actitud discriminatoria para con las mujeres en su época, todo lo contrario. De hecho, la primer testigo de su resurrección es una mujer cuyo testimonio no valía. Entonces, cuando ella, María Magdalena, le va a decir a los apóstoles que se encontró con el Señor resucitado, ellos dicen después en Emaús, es verdad que algunas mujeres vinieron y nos dijeron, pero digamos, como no les dieron ni bolilla. Y sin embargo Jesús no duda en aparecerse por primera vez a una mujer y en hablarle a las mujeres, cosa que ningún rabino que se preciara hacía, ni en tener seguidoras mujeres, cosa que tampoco hacía ningún rabino de la época. Y sin embargo, en la cena pascual, que es una comida donde normalmente están incluidas las mujeres porque es una comida familiar, Jesús las excluye explícitamente porque convoca solo a los 12 para celebrar la Pascua. Y ahí instituye el sacerdocio, ¿no? Hagan esto en mi memoria, es la orden que les da a esos primeros apóstoles, y por lo tanto la Iglesia siempre ha interpretado en eso la voluntad de Jesús, de que esos primeros 12 hombres fueran los primeros sacerdotes,
Y en general el reclamo del sacerdote femenino viene desde un lugar de poder, digamos, no es de un reclamo legítimo, pues yo creo que nadie duda que si yo tengo que poner un modelo de cristiano, pongo a la Madre Teresa, y digamos, no porque fuera sacerdote dejara de serlo, digo, ser sacerdote es una función dentro de la Iglesia, no tiene por qué llevar a tener lugares de poder. Sí creo que hace falta más mujeres en la estructura de poder de la Iglesia, eso sí, porque de hecho, digamos, la mayoría uno va a una parroquia y la mayoría son mujeres. Entonces, bueno, me parece perfecto que las mujeres, las laicas sobre todo, tengan más poder de opinión y de decisión dentro de la Iglesia, lo cual no significa necesariamente para eso tener que ser sacerdote, ¿no? ¿Y en qué estás pensando? Digo, ¿cuáles serían esos lugares en la estructura? Desde la iglesia más local, lo que es una parroquia, me parece que ya están esos lugares de alguna manera. En las parroquias está El día a día lo manejan mayoritariamente mujeres. Hay ministras de la Eucaristía, hay monaguillas, hay catequistas, hay coordinadoras de catequesis en colegios, hay directoras de colegios parroquiales. Digamos, me parece que la mujer ha ocupado su lugar proporcional a la cantidad de mujeres que hay, que son un montón. ¿Y por dónde pasaría este cambio donde la mujer cobra otro rol en la vida de la iglesia y sobre todo, como bien decís, en la estructura de poder de la iglesia? En las decisiones, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, ¿por qué la estructura de Roma, por ejemplo, puede ser modificada? No bajó de ningún libro sagrado. Entonces, en la toma de decisiones sobre cosas concretas en la vida de la iglesia, podría haber muchísimo más mujeres en el Vaticano, por ejemplo, en lugares de decisión, que la cantidad de hombres que hay. La curia romana mayoritariamente es de varones. En los concilios vaticanos, o por lo menos en el Vaticano II, no sé en los anteriores, entiendo que ha habido una presencia muy minoritaria, pero hubo una presencia de las mujeres. ¿Ahí podría haber algún cambio sustantivo? Y podría haber, sí, bueno, un concilio es algo que se da cada muchos años, pero digamos, sí en esas reuniones que los papas van convocando, digamos, como consitorios o como, perdón, no como consitorios, sino como digamos, congregaciones, sínodos, para recoger opiniones, tranquilamente podría haber muchísimo más presencia de mujeres, ¿no? Vos planteabas, no me acuerdo si el domingo pasado o el anterior, y en algún punto eras muy crítico de la innecesidad de la curia vaticana como hoy está pensada y que había que de alguna manera acercar las tomas de decisiones y el gobierno de la iglesia a las realidades de las diócesis y de cada uno de los lugares. ¿Lo ves en agenda eso? Yo creo que sí, porque es un reclamo, me parece, de la mayoría de los lugares, ¿no? Poco a poco el poder de Roma fue centralizando la toma de decisiones. Y en realidad a veces se toman decisiones para lugares que ni se conocen. Entonces, si bien es importante mantener la uniformidad en algún criterio, a mí siempre me gusta mucho el principio de San Agustín, ¿no? En lo esencial la unidad, lo opinable la diversidad y en todo la caridad. Lo esencial es creer en Dios, en creer en la sobrenaturalidad de la Iglesia, creer en que el Espíritu Santo está presente en ella y en la divinidad de Jesucristo. Y por supuesto en la práctica de los sacramentos y en la adhesión que todos tenemos al derecho canónico y todo lo demás, pero me parece que, digamos, las formas en cada lugar, los modos litúrgicos, hay un montón de cosas que no necesariamente tendrían que pasar por Roma, porque, bueno, digamos, la Iglesia es rica en tradiciones que se han ido forjando en lugares diferentes y que tienen diferentes modos de actuar. Pongo un ejemplo simple, pero bastante gráfico para mí, que es cuando se evangelizó el Japón, ¿no? En la China más que el Japón. En la China el blanco es un color de luto y el negro es festivo. Y entonces, bueno, nada, un sacerdote que estaba evangelizando allí pidió permiso a Roma para hacer este cambio y no se lo concedieron. Entonces, hay muchas de esas cosas que a veces el exceso de centralismo juega en contra. No es lo mismo la cultura de cada lugar y eso solamente lo conocen los pastores de cada lugar. Entonces, siendo muy respetuosos de las tradiciones, me parece que la adaptación a las formas, hoy todo tiene que ser aprobado por Roma. O sea, uno hace un misal en la Conferencia Episcopal Argentina, tiene que tener la aprobación
de la Comisión Litúrgica de Roma, ¿no? Como si los obispos tuvieran una ignorancia supina y no pudiesen siquiera probar un misal. Y hubiera obispos de primera y obispos de segunda. Claro, tal cual, como si un obispo de Roma sabe más de liturgia, o sea, sí, a lo mejor sabe más de la traducción de fórmulas latinas, pero no entiende nada de cómo se habla en el país, que no es ni siquiera el idioma castellano. Bueno, de hecho en eso nuestra liturgia se ha ido ayornando bastante, pero hasta hace no muchos años a mí me chocaba mucho el vosotros, porque digo, Jesús no hablaba español, claramente, ¿sí? Digo, estaba lejos de hablar español y nuestra misa se celebra en español. Ahí tenés un ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, el tomad y comed, ¿no? Y bueno, de repente eso era intocable y bueno, ahora es tomen y coman. Pero bueno, ¿cuánto tiempo llegó que entendieran eso? Que el español está bien, el español es de la Real Academia Española, pero la Real Academia Española rige el español de España y la realidad es que en la Argentina se habla de otro modo. Entonces traducir una lengua vernácula es traducir al idioma del lugar sin ser chabacano, por supuesto, pero digamos que la gente comprenda qué es lo que se está hablando. Y si yo te estoy hablando en español, bueno, hay palabras que todos sabemos y conocemos que en español a mí no me dicen otra cosa completamente diferente de lo que dicen en España. Y además me parece que es fundamental que la liturgia pueda estar cerca de uno. Digo, así como el Concilio Vaticano trajo la gran revolución de salir del latín para ir a la lengua de cada uno de los pueblos, este español, digo, no es el argentino, digo, no está tan cerca de nosotros. Sí, pero por eso te digo, a ver, tiene que haber un equilibrio, porque si no uno estaría cambiando todo el tiempo, de acuerdo a cómo la gente habla, como habla un adolescente. Digo, no me parece que ese sea el tema, pero hay como estas montones de cosas que hacen a que algo que hablaba el Concilio Vaticano II, que es la colegialidad, hoy en día esté más vigente que nunca. Me parece que hay que reconocerle a los obispos del lugar y a los que el obispo confía, bueno, cierta autonomía para hacer las cosas, que no necesariamente tiene que estar todo sometido a la decisión de Roma, ¿no? Otro de los chismes, si querés, que la prensa nos trae en estos días es que algún grupo de cardenales, fundamentalmente europeos, le exigirían al Papa electo una cláusula de que no abdicaría. No es imposible. Eso es un disparate, digamos. Eso, dicho por un periodista, es un disparate grande, mayúsculo, grande como una casa. Porque esa la opción de que dimita un romano pontífice es del derecho canónico. Y por lo tanto, si alguien jurara eso, estaría jurando en contra del derecho de la Iglesia que rige la vida de la Iglesia. Es como jurar en contra de la Constitución. Y sería nulo. Es nulo de toda nulidad. Nadie le puede exigir a alguien que deje de hacer algo que está contemplado en la ley. Con lo cual estamos ahí ante un claro chisme sin ningún fundamento en la realidad. Sin ningún fundamento, nada. Ser un deseo tonto de alguno que, bueno, lo expresó de esa manera, pero lo expresó con ignorancia. No se le puede pedir a un papa que no sabe qué va a pasar en el futuro, que tenga la irresponsabilidad de decir yo no voy a renunciar. Se lo podrá decir en el pasillo alguno, pero después no sabe qué pasa. Si queda truleto, ¿qué va a pasar? No va a renunciar. ¿Y quién asume el poder en el caso de que él esté así, incapacitado? ¿Qué pasará en ese caso? Suponete que un papa de repente pierde conciencia. Digo, le agarra una enfermedad por la cual ya no puede responder. En general tienen alguna renuncia firmada en caso de incapacidad. Ok, pero no lo dimite un tercero, digamos. No es que el colegio de cardenales... El colegio de cardenales acepta la renuncia. O sea, si la renuncia ya está firmada, en caso de quedar inválido, imposibilitado, digamos... nada. O sea, Dios se rige por nuestras facultades humanas. De hecho, un párroco, cuando no puede ejercer su función, la Iglesia le dice muchas gracias y lo manda a su casa. Sí, lo que pasa es que en este caso es el jefe de todos los párrocos. No es el jefe de todos los párrocos, eso es un error, digamos, porque nosotros tenemos una adhesión de fe a lo que el romano pontífice nos enseña en cuestión de moral y costumbres, pero, digamos, la Iglesia está regida por el obispo de cada lugar. El romano pontífice es obispo de Roma. No tiene injerencia como un rey sobre sobre la Iglesia entera, sino sería atribuirle más potestad de la que realmente tiene. El derecho también defiende a lo que llama el ordinario del lugar, y también defiende al párroco del obispo. Es interesante en eso el derecho de la Iglesia, ¿no? Cortita, ¿ves un cónclave largo o cortito? Yo creo que a lo mejor veo una previa larga y después un cónclave corto. Lo que ya quedó atrás, lo que antes había sido, no ha dejado de escuchar buen rock and roll, y ahora combina otros compases para el Señor.
Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Padre Guillermo, en estos días en que tanto leemos, tanto vemos, hay como conmociones muy grandes en los liderazgos, ¿no? Por un lado la renuncia de la reina de Holanda, seguida rápidamente por una renuncia mucho más ruidosa que fue la de Benedicto XVI, mandatos a perpetuidad ambos, y la contracara de eso de alguna manera es ver líderes que buscan, bueno, algún diputado, alguna diputada que en su momento salió con la campaña de Cristina Eterna, Chávez, que tantas veces hablaba de la reelección indefinida y que tenía mandato para 20 años y sin embargo Dios, ¿sí?, la vida, la naturaleza, le corta esa perpetuidad en el mandato porque de alguna manera lo deja trunco. Sí, Max, y creo que es un tema interesante para profundizar. Tenemos en comunicación telefónica a Iván Damianovich. Iván es periodista. Iván, gracias por acompañarnos. Hola Max, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo están? Iván, en estos días sacabas una nota sobre el fenómeno Chávez y desde su costado también, desde un costado poco explorado me parece, pero que todos tuvimos la capacidad de ver, que fue cómo él se fue volcando frente a esta enfermedad que lo venía consumiendo al lado religioso. Bueno, me interesaría que nos cuentes un poquito eso. Claro, la figura de Chávez sin duda es una figura muy importante para la región, porque ha significado un líder que hace mucho tiempo no se veía, con todas las características positivas y negativas de este tipo de líderes. Ahora, lo interesante es explorar un poco cuál era su dimensión religiosa, si la había, y por lo menos cuál era la que él manifestaba públicamente. Él fue siempre un católico que formó parte de la Iglesia católica, pero que también supo tener grandes diferencias con las jerarquías. Ahora, en el final de su vida, él se aferró a la figura de Cristo, incluso públicamente lo manifestó a través de sus vías de comunicación, que terminaron siendo Twitter y algún comunicado oficial del gobierno venezolano, donde él expresaba su deseo fervoroso de adhesión a Cristo. Incluso es interesante ver la figura de Chávez en la última Semana Santa, cuando ya conocía su estado de salud, la gravedad y la posibilidad incluso de una muerte en un tiempo no muy lejano. Él pedía públicamente, en una especie de oración que transmitió la televisión pública de Venezuela en el último Jueves Santo, él pedía vivir más, le pedía a Dios poder vivir más, si esto incluso significaba cargar con la cruz de Cristo, estaba dispuesto a hacerlo. Es decir, el mensaje de Chávez se fue convirtiendo sobre el final de su vida en un mensaje de carácter netamente religioso. Pero también durante su vida él supo combinar la religión con la política. Llegó incluso a sugerir la idea de que si hubiera que colocar a Jesucristo en algún plano político, seguramente sería el del socialismo. En definitiva, también tuvo sus encontronazos con el propio Papa, desconociendo públicamente la representatividad del Papa como vicario de Cristo. Es decir, que la dimensión religiosa de Chávez pasó por diferentes etapas, y lo que ha quedado sobre el final de su vida es seguramente esta espiritualidad volcada al cristianismo, que además tuvo su manifestación con las exequias, en donde la Iglesia Católica ha jugado un papel muy trascendente, muy importante, con misas, responsos, e incluso no solo en Caracas, sino también en Roma, ¿no? Sí, y te diría, bueno, el Cristo presidiendo sus exequias, como es tradicional para muchos latinoamericanos, pero que sí no se vio, por ejemplo, en las exequias del expresidente Kirchner. Y a mí me parece que, digamos, si bien por supuesto que son todos personajes con luces y sombras, como no dejan de serlo los líderes, siempre tienen cosas positivas y cosas negativas, que bueno, juzgar a la historia me parece que es muy reciente para evaluar, pero también hay una suerte de esta cosa mesiánica. Yo leía esta semana que bueno, también lo pensaban embalsamar, y yo pensaba, bueno, qué cosa que tenemos los latinoamericanos con los muertos, ¿no? Con estos liderazgos que quieren perpetuarse, como decía Max en un principio, y uno piensa, bueno, no sé, en un peronismo aferrado a la figura de Perón. En ningún país del mundo alguien sigue haciendo política con muertos
o con Evita vive, ¿no? Esta cosa, como dijo nuestra presidenta, bueno, hay personas que no mueren, se siembran, lo dijo recogiendo la frase de un militante. Pero esta suerte de que, bueno, desaparece el liderazgo y el muerto se transforma en mito, ¿no? Claro, y eso trae consigo un problema, una carga para las futuras generaciones muy pesada, que no piensa en todo caso en la libertad que hay que dejarles a los jóvenes y a los próximos dirigentes, sino que más bien los ata como si fuese una piedra o un grillete a una figura que termina convirtiéndose en un fantasma, porque es muy difícil convivir con fantasmas, con figuras que están omnipresentes en la historia de los países. E incluso para impulsar esta idea de embalsamar el cuerpo de Chávez, el presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, bueno, lo comparó con Lenin y Mao, es decir, pareciera que estamos en una discusión que es del siglo XX, pero que no es del siglo XXI. Y yo coincido con el análisis que ustedes hacían al comienzo de esta entrevista, cuando miramos, por ejemplo, lo que ha sido la figura de Benedicto XVI, que en absoluta lucidez y libertad decide dejar el lugar, tal vez un lugar de mucho poder, de mucho aplauso, de mucho reconocimiento a nivel internacional. Pocos lugares son tan reconocidos como el Papa, y sin embargo se retira a un mundo silencioso, sin incluso dejar casi directivas para quien debería sucederlo. Es muy interesante el contraste que estamos viviendo en estos días entre líderes que aceptan la voluntad o la realidad de la edad, de los achaques de la edad, de las fuerzas y de la posibilidad de llevar adelante un proyecto, y abandonan o dejan ese espacio para otro, y quienes en todo caso buscan el objetivo contrario, perpetuarse, forzar reformas constitucionales, esgrimir argumentos de carácter eterno, cuando hemos comprobado con el propio Néstor Kirchner que el límite de la muerte, bueno, a veces tiene que llegar para darnos cuenta de que somos meramente hombres, ¿no? ¿Por qué crees, Iván, que esto sucede, no? Digo, ¿por qué, sobre todo en nuestra región, más bien en países en vías de desarrollo, pues se ve en muchos países del África, se ve en algunos países del Asia, digo, liderazgos o gobiernos de 20, 30, 40 años? ¿Por qué los líderes creen que son ellos o el caos y de alguna manera una enorme masa de seguidores que dice, sí, si no es él, perdemos? Bueno, yo creo que todavía somos democracias muy jóvenes, que necesitamos todavía ingresar aún más en una etapa diferente, mucho más madura, en la que podamos finalmente comprender que el destino de los pueblos no dependen de una persona. Nosotros somos todavía estados muy paternalistas, donde necesitamos permanentemente figuras como si fuesen papás que nos digan lo que tenemos que decir, y en definitiva eso habla de una inmadurez social, una imposibilidad de hacernos cargo de nuestra historia, de nuestros errores, de nuestros compromisos que debemos asumir como ciudadanos, y es mucho más simple ir delegando estas funciones en figuras que después van creciendo precisamente por este delegar funciones y atribuciones que son en todo caso de todos los ciudadanos. Esto me parece que va convirtiendo a funcionarios, a políticos, en líderes que después terminan siendo poco más que dioses, y eso es muy nocivo para un país, para un Estado. Me parece que llegó la hora de empezar a asumir, como siempre, el lugar de ciudadanos, y el lugar de ciudadanos es meterse en la política, discutir desde la política, hacerme cargo de los errores de mi país, y no desentenderme de la cosa pública, porque después se generan estos personajes que podrán tener sus cosas muy buenas en la medida en que conducen adecuadamente, pero hay un momento en el que pierden esa línea de conexión con la realidad y ellos mismos terminan creyéndose dioses. En definitiva, terminamos idolatrando a personas que son precisamente personas. ¿No hay de alguna manera en la expresión, por ejemplo, en nuestro país dice hay que profundizar el modelo? Ahora, la única que puede liderar el modelo es solamente una persona. ¿No hay como un reconocimiento implícito o una confesión? Digo, que no hay modelo, no hay proyecto. Lo que hay es un líder
carismático en este caso, sin lugar a dudas, pero que digo, evidentemente no hay ningún proyecto ni ningún marco ideológico, un ideario por el cual trabajar. Bueno, si comparamos con la década de los 90, donde efectivamente no había ningún marco ideológico, yo creo que hemos avanzado. Me parece que por lo menos nos hemos encontrado discutiendo ideas. El problema es si estas ideas quedan en un plano teórico y hasta hipócrita de la realidad. Yo creo que efectivamente no hay un modelo tal cual uno imagina que puede ser un modelo, pero sí hay una ideología que va calando cada vez más hondo en algunos sectores y que me parece que es respetable. Ahora bien, el problema radica, creo yo, en que esta ideología termina reconcentrándose en sí misma. Es decir, en lugar de abrir el juego y de mostrar una real y verdadera tolerancia a diferentes actores políticos, sociales, una discusión política amplia que debería suscitarlo este gobierno, se cierra, se repliega sobre sí mismo. Y desde ese lugar se termina convirtiendo en un hiperpresidencialismo que en definitiva es contradictorio con lo que dice pregonar. Es decir, no es ni democrático ni pluralista. Es precisamente una presidente o dos o tres personas que toman decisiones de manera inconsulta y de una forma casi dictatorial, en un país donde debería justamente propagarse cada vez más la idea de democracia. Iván, este verano yo leí, entre otras cosas, me gusta bastante leer, un libro que se llama El general en su laberinto, que es de García Márquez, muy recomendable, que es sobre los últimos días. Él reconstruye como algunas pistas de la historia los últimos días de Simón Bolívar. Y es interesantísimo cómo él va captando la psicología de un personaje que tuvo un sueño grande. Realmente es impresionante lo que fue el sueño de Bolívar, con un sueño visionario, ¿no? De una América Latina unida, de una especie de gran Mercosur, digamos, sí, de la patria grande, de una patria enorme, que por la mezquindad de los personajes que él ponía como a cargo de los diferentes países, iban cada uno cobrando importancia y dividiéndose y dejando de soñar la patria grande para soñar el espacio de poder propio, ¿no? Y cómo este gran hombre va quedando como relegado al final en su propia pobreza, digamos, claro. En un hombre que realmente tiene muchas aristas. Yo no conocía tanto de la historia de Bolívar, tiene muchas aristas muy interesantes. Un hombre riquísimo, de una familia muy rica de Venezuela, que terminó realmente empobrecido, ¿no? Porque era además generoso, dadivoso, y porque nunca se quedó con nada para él, ni siquiera de las cosas que el propio gobierno le había otorgado, ¿no? Y paralelamente a esto, yo veo que, también está siguiendo mucho el proceso que se está viviendo en la Iglesia en este momento de la elección de Benedicto XVI. Me parece interesante como comparar esto lo que vos decías, ¿no? ¿Por qué esta cosa del poder tan seductora y que nos hace sentir que si no somos nosotros no hay nadie, ¿no? Es que es una tentación que convive con el hombre. El poder en sí mismo no es malo. Me parece que esto también hay que tratar de aclararlo, porque si no pareciera que la ambición de poder es negativa. En todo caso, el poder se convierte en algo negativo cuando, en tanto y en cuanto no se pone al servicio. Me parece que hay personas que han sido dotadas sin duda de un carisma, de una posibilidad de comunicación diferente, de una inteligencia superior, y que cuando acceden al poder, el objetivo principal es ponerlo al servicio de los demás. Este es el sentido del poder. Y para los cristianos me parece que el ejemplo más claro es Jesucristo, el hombre que tal vez se ha puesto al servicio de todos y era el Hijo de Dios. Y me parece que desde ese ejemplo para abajo, cualquiera que busque un espacio de poder que naturalmente el hombre puede aspirar y legítimamente puede aspirar, en la medida en que se pierde de vista el objetivo, que es en todo caso elevar a los más humildes, elevar a los más afligidos, construir una sociedad más justa, más equilibrada, ponerme al servicio de los demás, de la sociedad que me elige, que me promueve, que me aplaude. Cuando se pierde este objetivo, se trabaja sobre el bolsillo personal, sobre el poder personal, y esto no se da solamente en un país, se puede dar en un montón de instituciones.
La Iglesia también tiene muchos ejemplos de pastores, de sacerdotes, de obispos, de laicos que buscan el poder por el poder mismo. Los clubes, las asociaciones de fomento, las cámaras de comercio, los estados, en fin, en cualquier lugar podemos ver reflejado esto, pero también en cualquier lugar en estos espacios podemos advertir la presencia de personas que conciben de una manera mucho más sana el poder, que es precisamente esa, ponerle al servicio. Ojalá, me parece, podamos construir eso, porque implica un esfuerzo mayor, que es vencer la tentación del poder para gratificación propia. Cuando Iván, ese paso se da adelante, entonces habremos crecido todos como sociedad. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengas buenas noches. Gracias, Max y Guillermo, un abrazo. Gracias, Iván. Era Iván Damianovich, periodista. Y se emprende un camino que luego no has de seguir. No se escucha del cielo un mensaje para callar. Ni se puede ser libre si piensas que has de morir. No se puede creer en Cristo solo por lo que oyes o has visto. Tú debes creer porque Él se entregó con todo su ser por ti, por amor. Él vive en mí, y en aquel que cree en su nombre y practica el bien, sabe esperar, aún sin ver, pone su confianza en Dios. Él vive, Él no está allí. Mira bien, la tumba vacía nos dejó el amor, venció al final, y en la cruz selló su victoria. Él vive. De caerse el cielo, cubrirnos la tempestad, y hasta puede que el miedo llegue a nuestro corazón, pero ten la certeza que no existe oscuridad que haga cesar el fuego que alumbra la salvación. No existe sombra ni penumbra que empañe su amor que deslumbra. Eres el poder, la gloria y la verdad. Que cree en Él nunca morirá. Él vive en ti y en mí, y en aquel que cree en su nombre y practica el bien, sabe esperar, aún sin ver, pone su confianza en Dios. Él vive, Él no está allí. Mira bien, la tumba vacía nos dejó el amor, venció al final, y en la cruz selló su victoria. Él vive. Padre Guillermo, me sumo, me engancho de alguna manera en las palabras de Iván en su cierre, ¿no? Digo, esta enorme capacidad de servir, pero también esa tendencia a la corrupción, a encerrarse en uno mismo. Oye, Jesús fue muy claro: quien quiera servir. Sí, obviamente el poder es un servicio. Lo que pasa es que siempre la tentación de quien lo ejerce, aún de una persona religiosa, es sentir que el modo en que lo está ejerciendo es casi irreemplazable, ¿no? Y a todos nos cuesta o nos duele en la vida sentir que, bueno, digamos, en realidad no somos tan irreemplazables, somos totalmente reemplazables. Nos vamos y vendrá otro que ejercerá las cosas o hará las cosas de un modo diferente, ¿no? Y esto, bueno, es una tentación de todo ser humano. Todos queremos o sentimos que solo yo soy capaz
en mi metro cuadrado, hacer las cosas como debe ser, ¿no? Y esto puede pasar en una familia, pasa en una oficina, digamos, cada uno en su límite chiquitito de poder lo ejerce de una manera que cree que es la mejor. Vuelvo al inicio del programa cuando reflexionábamos el Evangelio en esta figura del Padre Misericordioso que siempre nos invita a volver, a cambiar, a corregir, no olvidarnos, ¿no? De Jesús nos invita, Él siendo el primero quiere hacerse el último, servidor de todos. Me parece que ese es un desafío de conversión permanente. Sí, lo que pasa es que también hay que entender, digamos, el liderazgo de Jesús fue un liderazgo de masas, carismático, momentáneo y breve, que terminó con su muerte. El liderazgo, digamos, político es diferente, digamos, tiene otras características distintas. Santo Tomás decía, y me gusta mucho repetirlo, porque me parece una de las cosas que mejor ha definido, digamos, cómo es el uso del poder. Decía que para gobernar no hace falta ni el santo ni el sabio, ¿no? El santo porque, digamos, por ahí puede ser muy espiritual, pero tiene que tomar decisiones prácticas y no estar un poco cohibido por su propia santidad, por los escrúpulos o por si no va a hacer daño o qué va a hacer. Y el sabio porque a lo mejor me parece el mejor caso del Benedicto XVI, ¿no? Que era un hombre sabio, de los más sabios que ha tenido la Iglesia, un hombre de una calidad intelectual extraordinaria, y sin embargo él mismo declara, yo estoy falto de fuerza para poder llevar esto adelante, ¿no? Entonces, ojo, para gobernar hace falta un hombre prudente, que sepa discernir el aquí y ahora y tomar la mejor decisión posible, que no es siempre por ahí la que uno diría, es la más santa o es la más la que se puede tomar, ¿no? Nos vamos a reencontrar el domingo que viene. Nos estuvo acompañando Toto Berlingeri en la operación técnica, Elías Cisternas en la producción general. Padre Guillermo, muy buena semana. Buena semana y que Dios los bendiga a todos. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones.